Bienvenidos a mi canal. Para hoy he preparado otro modelo del cactus. Esta vez tiene forma de rosas. El cactus es bastante fácil de realizar. Materiales que necesitamos son hilos del algodón de 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, 3 trozos de alambre moldeable de alrededor de 10 centímetros cada trozo, una aguja y tijeras. El tamaño del cactus son alrededor de 6 centímetros. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo, colocamos en el ganchillo y hacemos 25 puntos de cadeneta. Ahora vamos a hacer un punto bajo en el séptimo punto contando desde el ganchillo. En el séptimo punto hacemos un punto bajo. Ahora 3 puntos de cadeneta y en el tercer punto otra vez un punto bajo. Saltamos 2 puntos. Y esto repetimos, 3 puntos de cadeneta y en el tercer punto un punto bajo. 1, 2, 3 puntos de cadeneta y un punto bajo. Y el último punto bajo hacemos en la última cadeneta. Esta es la base donde vamos a formar los pétalos. Tenemos 7 series de 3 puntos de cadeneta, así que vamos a hacer 7 pétalos. Ahora damos vuelta a la labor, hacemos un punto bajo en la primera serie. Esta parte vamos a repetir 7 veces. Un punto bajo, 3 puntos de cadeneta y ahora vamos a hacer 6 puntos altos sin terminar. Entonces echamos una hebra al ganchillo y empezamos a hacer punto alto. Hasta aquí. Y repetimos, echamos una hebra y aquí también empezamos a hacer punto alto. Vamos acumulando puntos. Tenemos 2 puntos altos sin contar las cadenetas. 2 puntos altos, 3 puntos altos sin terminar, 4, 5 y 6. Tenemos 6 puntos altos más las cadenetas, 7 puntos en la aguja. Y ahora vamos a cerrar 2 en 2. Primero pasamos el hilo por 2 puntos, volvemos a coger, pasamos por 2, volvemos a coger, otra vez pasamos por 2, por 2, por 2 y nos quedan 2, cerramos estos 2 puntos, nos queda un punto en la aguja. Y ahora vamos a hacer punto bajo. El primer punto bajo hacemos entre punto alto y punto alto. Un punto bajo. Ahora otro punto bajo entre el segundo punto y tercer punto alto. 2. Y entre otros puntos altos, 3 puntos bajos.
2 puntos de cadeneta y otra vez vamos a hacer 3 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho el último. 1, 2 y aquí 3. Tenemos por un lado 3 puntos bajos y por el otro lado otros 3 puntos bajos. Terminamos el pétalo con 3 puntos de cadeneta y un punto bajo en el mismo sitio, en la misma serie. Un punto bajo. Este es el primer pétalo. Y ahora repetimos todo desde el principio. Un punto bajo en la siguiente serie. 3 puntos de cadeneta. Y ahora vamos a hacer 6 puntos altos sin terminar. Echamos una hebra y empezamos punto alto. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 puntos más las cadenetas, 7 puntos en la aguja. Y ahora cerramos primero 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Ahora hacemos un punto bajo entre primer punto alto y segundo punto alto. Y avanzamos otro punto bajo y un punto bajo más. Llegamos al centro del pétalo, subimos 2 puntos de cadeneta y hacemos otra vez 3 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho el último punto bajo. Y avanzamos otro punto bajo y el último punto bajo. Y ahora 3 puntos de cadeneta y un punto bajo en el mismo sitio donde el resto de los puntos, en la misma serie. Aquí ya tenemos 2 pétalos. Vamos a repetir una vez más. Empezamos un punto bajo, 3 puntos de cadeneta, 6 puntos altos sin terminar, deberíamos tener 7 puntos en la aguja. Y ahora cerramos 2, 2, 2, 2, 2 y 2. Hacemos 3 puntos bajos. Empezamos entre primer punto alto y segundo punto alto. 1, avanzamos 2 y 3. Este es el centro del pétalo. Aquí hacemos 2 puntos de cadeneta. Y vamos a hacer otra vez 3 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos hecho el último punto bajo. 1, 2 y aquí 3. Y terminamos el pétalo con 3 puntos de cadeneta y un punto bajo. Ya tenemos 3 pétalos. Nos quedan otros 4 por hacer y después del último pétalo cortamos el hilo pero dejamos un buen trozo.
Así queda la pieza terminada. Así vemos que se han formado 7 pétalos. Ahora la podemos planchar un poquito, sobre todo la parte del borde, para que quede más plana y más definida. Y de estas piezas tenemos que hacer 3 iguales. Ahora vamos a hacer los tallos. Formamos un anillo mágico y vamos a hacer 5 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cinco puntos bajos, cerramos el anillo, pero no lo cerramos de todo. Vamos a trabajar en espiral sin cerrar la vuelta. Tenemos que hacer para este tallo, para esta altura, tenemos que hacer 5 vueltas de 5 puntos bajos. Entonces, en total vamos a tejer 25 puntos bajos. Empezamos en el primer punto y aquí directamente tejemos un punto bajo. 1. Ahora en el segundo punto tejemos otro punto bajo. 2. 3. 4. Y 5. Ya tenemos una vuelta. El extremo podemos sacar hacia afuera. Y continuamos. 6. Un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. 7. 8. 9 y 10. Ya tenemos 2 vueltas. 11, 12, 13, 14, 15. Tres vueltas, nos quedan otras 2 vueltas por hacer. 10 puntos bajos más tenemos que hacer alrededor de la pieza. Ya tengo las 5 vueltas sin aumentar. Ahora vuelta número 6. Vamos a aumentar un punto en cada punto de la vuelta anterior. Así que hacemos 5 aumentos seguidos. Tejemos 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. 2. Otros 2, que ya tenemos 4 puntos. Otros 2 en el mismo sitio, ya tenemos 6. Ocho. Y 10. 10 puntos. Ahora, la última vuelta tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Así que tejemos 10 puntos bajos. Así queda la pieza. Ahora cortamos el hilo.
un poquito largo, no hace falta dejar mucho. Sacamos el punto. Y ahora, para cerrar la vuelta, podemos hacerlo con la aguja o con el mismo ganchillo. Introducimos ganchillo en el siguiente punto sin tejer. Y por aquí pasamos el extremo. Y ahora, otra vez el extremo, tenemos que volver a pasar por el último punto que hemos hecho, por donde sale la hebra. Y ajustamos el punto. La hebra pasamos por dentro. Ahí la escondemos. Tenemos que hacer otros 2 tallos más, de la misma manera que este, pero los otros tallos, uno va a empezar con 30 puntos, que son 6 vueltas, y el último tiene que tener 35 puntos, que son 7 vueltas. Y luego terminan igual que este. Hacemos una vuelta con 5 aumentos y la última tejemos 10 puntos bajos, que es un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Ya tengo las 3 piezas preparadas. Ahora vamos a formar el cactus. Con el extremo que hemos dejado largo, enhebramos una aguja y empezamos por el pétalo donde tenemos la hebra. Vamos a enrollar los pétalos. Y ahora por la parte de abajo que sobresale vamos a coser, vamos a dar unas cuantas puntadas para que se sujete la forma. Y con otras 2 piezas hacemos lo mismo. Enrollamos los pétalos y luego los sujetamos con unas cuantas puntadas por la parte de abajo. Los hilos que nos sobran de momento no los cortamos. Una vez formado el cactus, ahora lo vamos a colocar en el tallo. Pero para que se mantenga de pie, vamos a poner un poquito del alambre. El alambre cortamos un poquito más largo que el tallo, para que sobresalga un poquito. Entonces primero el alambre enganchamos al cactus. Y ahora lo pasamos por dentro del tallo.
Juntamos un poquito los dos extremos. Y aquí el alambre tiene que salir por dentro del anillo mágico, por eso lo hemos dejado sin cerrar de todo. Todos estos extremos también escondemos dentro del tallo. Y ahora todo lo que se pueda metemos dentro del tallo. Si no nos sobra nada del hilo del coser el cactus, pues enhebramos una aguja con otro trozo de hilo y ahora vamos a pasar el hilo también por dentro para ya dejar escondido el extremo. Y aquí vamos a sujetar el tallo con el cactus. Y ya tenemos una pieza terminada. Ahora nos quedan otras dos. Hay que hacerlas de la misma manera. Colocar primero el alambre al cactus, luego pasarlo por dentro del tallo y coser el tallo junto al cactus. Fijamos el extremo y también lo escondemos dentro del tallo. Ya tengo las tres piezas hechas. Ahora las vamos a sujetar a la base. Antes de colocar el cactus a la base, juntamos todos los alambres que sobresalen, los envolvemos con cinta de floristería o con celo. Esta parte va a ir dentro de la base, así que no se ve. Preparamos la base, pero no la cerramos de todo. Y la parte del anillo mágico también dejamos sin cerrar de todo, porque por aquí vamos a colocar el cactus. Cómo hacer las bases podéis encontrar en mi canal, el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Entonces preparamos la base, yo llegué hasta la primera vuelta de los menguados. Y ahora colocamos el cactus, lo pasamos por el anillo mágico, aquí buscamos el hilo del anillo mágico y ahora ya podemos cerrar más si se puede y rellenamos alrededor del alambre, rellenamos la base.
rellenamos todo lo que se pueda. Aquí vemos que queda el alambre por dentro, en el centro. Y ahora continuamos cerrando la base y si hace falta, antes de cerrar de todo, colocamos otro poquito de relleno para que la base quede bien durita para que se sujete el cactus. Y ahora, para que el cactus no se salga de la base, vamos a coserlo un poquito por la parte de arriba. Podemos utilizar el mismo hilo que hemos utilizado para hacer la base o el mismo hilo que hemos hecho el cactus. Empezamos en un lado para esconder el extremo. Y ahora, para sujetar, ponemos el hilo entre los cactus y cosemos hasta el otro lado. Tiramos para que el hilo no se vea y otra vez pasamos entre los cactus y hacemos lo mismo. Repetimos unas cuantas veces y luego el hilo escondemos dentro. Por último, solo nos queda plantar el cactus en la maceta. El patrón de las macetas podéis encontrar en el vídeo anterior, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Todos los enlaces necesarios para hacer el cactus también voy a dejar en la descripción del vídeo. Es todo por hoy. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.